Bueno, buenos días a todos. Estamos en horario ya, así que vamos a dar inicio al evento. Mi nombre es Adrián Guzmán, Comisión de Refinación del IAPG en representación de YPF Tecnología, y hoy tengo el gusto de acompañarlos como moderador en esta conferencia. Les damos a todos la bienvenida en nombre del IAPG y particularmente de la Comisión de Refinación a esta tercera conferencia que forma parte de un ciclo que estamos realizando este año como antesala del sexto Congreso de Refinación que tendrá lugar en 2022. Aprovecho también para mencionar que estamos lanzando en estos días el llamado a presentación de trabajos técnicos para este sexto Congreso de Refinación, así que los invitamos a todos a presentar sus trabajos técnicos. Y también quería aprovechar para agradecer a las empresas auspiciantes por acompañarnos en este evento, en esta oportunidad. Antes de pasar a la presentación, les aclaro que los micrófonos y cámaras van a quedar apagados con el fin de evitar interrupciones, pero en la parte inferior derecha de la pantalla van a encontrar el botón P y R para abrir la ventana de preguntas y respuestas, donde van a poder dejar registradas todas las preguntas que quieran realizar. Y al finalizar la exposición vamos a tener un espacio para poder responder estas preguntas. En el caso de que no podamos responderlas todas, igualmente nos vamos a quedar con los contactos de las personas que hayan planteado las preguntas para intentar hacerles llegar una respuesta. Antes de pasar a la conferencia, les voy a presentar a los oradores de este encuentro. En primer lugar, tenemos a Nicolás Gamba, de ABB. Nicolás es ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está a cargo del área de soluciones digitales de la División de Gas y Petróleo de ABB Argentina, empresa a la que se incorporó en el año 2012. Anteriormente se desempeñó en la unidad de proyectos y servicios de Schneider Electric. También es docente de nivel medio universitario desde el año 2005. Luego tenemos a Mariano Pardini de YPF. Mariano es ingeniero electrónico graduado de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en YPF desde 2009 en el área de optimización y control, donde participó en proyectos de sistemas de control distribuido, DCS, gestión de alarmas y seguridad para infraestructuras críticas industriales o ciberseguridad. Actualmente se desempeña en la Gerencia de Excelencia Operativa Downstream y durante 2019 realizó la coordinación técnica de las distintas etapas del proyecto OTS, Simulador de Entrenamiento para Operadores, parte del cual vamos a ver en la presentación de hoy. Luego tenemos también a José María Nogués de Inproces. José María es ingeniero químico, tiene más de 30 años de experiencia en simulación de procesos y control. Comenzó su carrera en 1988 en CONICET. En 1994 se unió al Departamento de Ingeniería Química de la Universitat Politécnica de Cataluña, donde dirigió varios proyectos europeos en las áreas de control de procesos, scheduling y simulación compleja de columnas de destilación, y también fue docente. En el año 2000 se incorporó al grupo Hyprotec AspenTech como Project Manager. Actualmente en InProcess, José María es director de tecnología y cofundador. Ha publicado más de 35 papers en revistas técnicas. Y por último, tenemos a Cristian Vázquez de YPF. Cristian es ingeniero químico con orientación en petroquímica y mineralurgia, graduado con honores. Ingresó a YPF en el año 2001 y se desempeñó como ingeniero de procesos y luego como jefe de planta de unidades de cracking catalítico en Refinería Luján de Cuyo. En el año 2010 se trasladó a Refinería La Plata, donde estuvo a cargo de la unidad de cracking catalítico B como jefe de planta. Posteriormente se desempeñó como gerente de las unidades de conversión de este complejo y luego regresó al complejo Refinería Luján de Cuyo, donde ocupó el cargo de gerente de las unidades de conversión durante 6 años. Actualmente trabaja en el complejo industrial Luján de Cuyo a cargo de la gerencia de producción de la refinería. Muy bien, cumplidas las presentaciones, cuando quieras, Nicolás, puedes dar inicio a la presentación.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Adrián. Como pequeña introducción a la presentación, simplemente la agenda que vamos a cubrir, relativo inicialmente a unos breves comentarios de cada uno de los actores que participaron en este proyecto que queremos compartir con ustedes, YPF, InProcess y el caso ABB. Algunos conceptos relativos o en relación a la unidad de FCC, objeto de simulación de este proyecto. Luego, María José nos va a compartir elementos, conceptos, definiciones en relación a soluciones OTS. Después, más enfocados en lo que fue el proyecto en sí mismo, el caso de negocio, cómo fue armado, levantado el requerimiento del área de usuario de YPF, convertido en un requerimiento hacia los proveedores, la solución de arquitectura presentada y cómo fue ejecutado el proyecto. Y finalmente, los resultados, ¿no? Beneficios asociados a mensurables, asociados a este proyecto, elementos fundamentales que garantizaron que un proyecto de este estilo haya sido exitoso y una última sesión, lógicamente, de preguntas y respuestas. Para comenzar, María José, con la presentación, quizás el próximo slide. Algunos comentarios en relación a ABB. Nosotros nos presentamos básicamente como una empresa esencialmente de tecnología, si bien hay un foco histórico asociado al área de electrificación y automatización de procesos industriales. Desde hace una decena de años hay un foco principal en lo que hoy en día se denomina transformación digital, sobre todo en las industrias en las que tenemos fuerte presencia, en este caso gas y petróleo. Nuestra estrategia de digitalización, en el caso de energía, está enfocado en 5 ejes fundamentales, uno de los cuales es justamente en el que se enmarca este proyecto de OTS con YPF, relativo a simulación de procesos o como suele denominarse gemelos digitales, ¿no? Para nosotros este fue un proyecto liderado por ABB Argentina y ejecutado por ABB Argentina a partir de un área específica enfocada en soluciones digitales, que es la evolución de un equipo que originalmente tenía foco en aplicaciones de software, surgido hace más de 15 años, donde complementamos los perfiles tradicionales de electrónicos, ingenieros eléctricos que uno encuentra en ABB con ingenieros en sistemas, ¿no? La estrategia se complementa con otros 4 elementos, como yo les decía, son 5 ejes, los otros 4 relativo a inteligencia artificial, gestión de activos, los conocidos como sistemas de gestión de producción, lo que serían todas las aplicaciones de capa 3 de la ISA 95 y finalmente ciberseguridad. En eso se engloba la estrategia ABB de soluciones digitales, ¿no? Bueno, permítame ahora hacer una pequeña introducción de lo que es InProcess. InProcess somos una empresa básicamente de simulación de procesos. Nos dedicamos estamos radicados en Barcelona, pero desde aquí damos servicio básicamente a todo el mundo. Hemos hecho diferentes proyectos en diferentes países y nuestra característica es que somos una empresa independiente de cualquier proveedor de software, de simulación o de control. Esto nos permite ser totalmente, digamos, neutro a la hora de seleccionar tecnologías. Nuestra oferta básica está en 4 áreas, ¿no? Una es la parte de lo que sería el Lifecycle Modeling y OTS, el sistema de entrenamiento de operadores. El otro aspecto es la elaboración de proyectos de simulación para estudios de ingeniería, que abarcan muchas áreas de la industria de procesos. Y un componente fundamental que es lo que sería el entrenamiento y la transferencia de conocimiento. Ese es un aspecto que destaca nuestra solución, ¿no? Y por último tenemos un componente adicional que es la capacidad de desarrollar aplicaciones y software que nos permiten extender las capacidades de los simuladores de procesos comerciales. Esto nos permite desarrollar una de las herramientas de software que hemos utilizado en este proyecto, que es lo que nos permite generar lo que sería la estación disruptor. Y también otro aspecto que es la capacidad de extender digamos, la capacidad de cálculo en algunas áreas del simulador de procesos.
Al final lo que buscamos es, con todo esto, es dar una solución integrada alrededor de la simulación de procesos basada en primeros principios para resolver diferentes problemas de ingeniería. ¿Bien? Bueno, con respecto a YPF, lo que puedo comentarles es que somos una empresa de energía que trabajamos para... disculpa, pues se está encendiendo el televisor. Pido disculpas. Una empresa de energía que trabajamos para generar de forma eficiente y confiable a través de nuestra explotación y desarrollo de petróleo y gas, y también tanto en el campo convencional como no convencional, y también generar energía a través de fuentes renovables como son el viento, el sol, la tierra y el agua. A través de nuestros 3 complejos industriales ubicados en las ciudades de La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huíncul, generamos combustibles y productos petroquímicos y lubricantes, brindando así una oferta integral de productos que distribuimos a través de nuestra red logística a más de 1.500 estaciones de servicio ubicadas en todo el país. En estos últimos años crecemos para proveer energía eléctrica a la Argentina, mediante la construcción de centrales de generación térmica y también parques eólicos. Con respecto al proceso que es la base sobre la cual desarrollamos el simulador de entrenamiento para operadores, es el proceso de cracking catalítico. Voy a dar una breve descripción. Este proceso tiene una carga que es de bajo valor. Se trata mayoritariamente compuesta por gasoil pesado proveniente de los topping, vacío y coques. Y bueno, esta unidad tiene un alto grado de conversión hacia productos de alto valor y demanda en el mercado. Produce una nafta que es del más alto valor de RON, del pool de nafta, y también tiene una gran producción de LPG. Todo el proyecto está impulsado por nuestra política de excelencia operacional, donde nosotros lo que hacemos, uno de los puntos principales de esta política es que estamos comprometidos con el manejo del riesgo asociado con nuestros procesos y operaciones en todas las etapas de su ciclo de vida, y estamos comprometidos con la mejora continua, también integrando nuevas tecnologías y criterios innovadores en temas de seguridad, medio ambiente y eficiencia. Todo eso ha impulsado el desarrollo de este proyecto, que en sus orígenes tenía un objetivo puramente de generar una herramienta para entrenar operadores en lo que es la operación de la planta de cracking catalítico, tanto en escenarios de funcionamiento normal como paradas, puestas en marcha, y algunos escenarios de problemas conocidos preestablecidos. Con el correr del proyecto, lo que es el sistema evolucionó también para brindar un banco de pruebas a lo que es la gente de ingeniería de procesos y de optimización y control, donde pueden probar, mediante la simulación dinámica basada en primeros principios, cambios al proceso y cambios a lo que son las estrategias de control de la planta. Es como un banco de pruebas. El proyecto se puede dividir según sus requerimientos, en estas 3 diferentes cosas que les voy a explicar a continuación. El requerimiento que nos hizo el usuario final, operaciones a optimización y control, que fue quien gestionó de manera integral el proyecto, era el de, como bien les comentaba hace un rato, proveer una herramienta para entrenar los operadores. Ahora, luego, optimización y control, al hacer el requerimiento de los proveedores, lo que pidió fue un pasito más allá. Por supuesto, el de proveer un sistema de entrenamiento para operadores con el objetivo de mejorar lo que son las paradas, puestas en marcha y resolución de situaciones anormales, y también tener un ambiente en el cual poder hacer análisis de, por ejemplo, what if. Pero también se pidió tener una posibilidad de tener un ambiente de simulación dinámica que
que podamos sacar el modelo, digamos, de lo que es el OTS y dárselo, por ejemplo, a un ingeniero de procesos y lo trabaje, por ejemplo, mediante HiSys fuera de lo que es el OTS. También se pidió que tengamos el training necesario tanto para la gente de operaciones como para la gente que va a tener que hacer el soporte de primera línea de esta herramienta, y se pidió también todo lo que hace a los manuales de usuario y de operación y mantenimiento para la herramienta. El alcance del proyecto no fue la totalidad de la planta. Las áreas de reacción y regeneración, la columna fraccionadora y el compresor de gases fueron el scope del proyecto. Quedó fuera toda la parte denominada Gascón de lo que es la planta de cracking catalítico. El otro requerimiento fue que la interfaz de operación tenga una alta fidelidad. Esto quiere decir de que las estaciones de operación en las cuales se sienta la persona a ser entrenada, se requirió que sea exactamente igual que la estación de operación en la que se sienta el operador de la planta. Esto es para que cuando pase de la simulación a la vida real no note cambios, no tenga que hacer ahí un proceso de adaptación a manejar la planta de forma diferente. Vendría a ser como un simulador de vuelo de los aviones comerciales. Y bueno, también dentro del alcance del proyecto se requirió una determinada exactitud en la simulación de un juego de variables críticas. Se pidió menos de un 10% de error en ese juego de variables seleccionadas más representativas de todo lo que fue la planta. Y otro aditivo al proyecto eran, además de los 3 crackings catalíticos que tenemos en YPF, fue el de proveer una columna de destilación genérica que se pudiera acceder desde cualquiera de los sitios que tenemos en Argentina y que sirviese para hacer un entrenamiento genérico a operadores. Estas no con este tipo de interfaz de alto grado de fidelidad, sino con una interfaz genérica. La siguiente, José. Sí. Muy bien. Hasta acá hemos hablado básicamente de la introducción general del proyecto y cuáles son los motivos, ¿no?, que se buscaban en la construcción en el desarrollo de este OTS. Permítanme hacer una descripción somera de lo que son los objetivos generales típicamente de un OTS, de un sistema de OTS, ¿no? Lo primero que debemos destacar que esto es una planta existente. Lo destaco esto porque hay una diferencia importante cuando se hacen OTS para plantas nuevas que para plantas existentes, ¿no? Otro aspecto importante es que en este caso, y una característica importante de las plantas existentes es que la lógica y las secuencias están en operación. ¿Qué quiere decir esto? Que están probadas, ¿no? Otro aspecto fundamental es que la dinámica del proceso se conoce. Esto significa que los operadores están familiarizados con cómo se mueve la planta y por lo tanto esto presenta un desafío al modelo dinámico que va a representar la planta porque debe dar una respuesta similar a la que observan los operadores, ¿no? Esta es una característica de los OTS basados en plantas existentes. Otro aspecto es, básicamente, cuál es el propósito, ¿no?, en general de un OTS, que lo podemos resumir en lo siguiente, ¿no? Lo primero es que, siendo una planta existente, vamos a entrenar operadores nuevos, pero también operadores experimentados, que ya tienen experiencia en el proceso. Esto es una característica importante que vamos a ver la ventaja que tiene con el tipo de aproximación que hemos elegido para hacer este OTS. Otro aspecto que se busca con OTS y que no es solamente el entrenamiento, sino también es mejorar la operación de la planta. Esto es posible hacerlo porque la planta, el modelo dinámico que representa el proceso, se acerca mucho representa con una alta fidelidad cómo se comporta el proceso. Y otra cosa que se pueden hacer es validar el sistema de control, verificar los procedimientos de operación, inclusive se podría mejorar. Ese tipo de características. Esos serían básicamente los propósitos que se persiguen con esto. En este caso, lo que hemos hecho, nos hemos centrado en hacer un OTS basado en primeros principios. Que esto nos permite hacer
abordar diferentes desafíos, ¿no? Cómo podemos mejorar los procedimientos, cómo se pueden testear nuevas lógicas que se implementan antes de implementarla, por ejemplo, en el sistema real. Verificar si los equipos están protegidos, si estamos cambiando algo en los compresores, por ejemplo. Y evidentemente cómo se puede mejorar la disponibilidad de la planta, ¿no? Y evitar y tener el proceso en operación el mayor tiempo posible. Todos estos aspectos son los que permiten, si tenemos un OTS basado en primeros principios, permiten abordar todo este tipo de desafíos, que es lo que se buscan en general cuando se hacen modelos, digamos, OTS basado en primeros principios, se busca lograr, ¿no? Una breve mención del concepto de OTS, para que ustedes tengan en cuenta dónde estamos y qué tipo de OTS hemos realizado, ¿no? Lo primero es que acá en la parte izquierda lo que se puede ver es las típicas capas del sistema, de un sistema real. Tenemos la planta, después se puede observar, tenemos la capa de lo que sería el sistema de control distribuido, y después la sala de control donde están los operadores. Hay un aspecto importante acá que es el operador de campo, que también esto quiere decir que el sistema que queremos modelar debe incluir las acciones de campo. En un sistema de OTS lo que se hace básicamente es reemplazar la planta por un modelo dinámico del proceso, en este caso basado en primeros principios, el sistema de control por un sistema que emula al sistema de control, en este caso es un software de ABB que permite usar exactamente la misma lógica que está aplicada en el sistema de control real, en la CPU distribuida, se las usa en el software de emulación, sin hacer ningún tipo de cambio. Y por último es las pantallas, las consolas de operador. Las consolas de operador son exactamente las mismas, tienen exactamente la misma funcionalidad porque estamos usando exactamente el mismo software para representarlo. Y por último aparece un componente que es el característico de cualquier sistema de OTS, que es la estación de instructor y la estación que permite representar al operador de campo o a las acciones de campo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos ciertas lógicas que tienen paneles locales, esas lógicas de paneles locales se representan en este módulo. O en la estación de instructor, el instructor puede manipular la simulación, que quiere decir puede arrancar, parar, salvar condiciones iniciales, salvar una foto de cómo está el proceso en el momento del entrenamiento, para después continuar el entrenamiento más tarde o cambiar, hacer algún cambio. Esas son las características que tiene el software de estación de instructor. Al final lo que se trata acá es que reemplazamos la planta por un modelo basado en primeros principios y todo el software de control por un sistema emulado que permite, utilizando exactamente la misma lógica y las mismas pantallas que tiene el sistema de control real. Un poco las características y por qué se usa un modelo basado en primeros principios, ¿no? Acá lo que estamos usando es un simulador comercial que permite representar toda la planta en dinámico, o el proceso que nos interesa modelar, que en este caso es la unidad de FSC. Y esto tiene las siguientes características. Lo que estamos buscando es, primero nos garantiza lo que sería la consistencia del modelo. La consistencia del modelo significa que nos permite seleccionar, por ejemplo, todo el paquete termodinámico que estamos usando para hacer los cálculos, que sea similar a lo que se usa en los cálculos, en los test run que se pueden estar haciendo en la refinería, ¿no? Otro aspecto es, nos permite crecer en el detalle y en el alcance de la aplicación. Y un aspecto fundamental para plantas existentes, sobre todo, es la rigurosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscamos es que el modelo represente a la planta con una gran exactitud. De manera que las dinámicas, el operador las percibe como de forma similar a la planta. Entonces, eso permite un modelo dinámico basado en primeros principios, permite eso. Otra característica que tiene es la capacidad de extrapolar. Quizás esto es... los otros componentes, sobre todo el crecer en rigor, el crecer en detalle y el rigor, se pueden a veces lograr con otro tipo de simulador. Pero la capacidad de extrapolar, eso es una característica fundamental de los modelos basados en primeros principios. Esto es fundamental cuando tenemos plantas existentes porque lo que nos interesa es
representar o entrenar operadores, por ejemplo, experimentados en áreas donde cerca de, digamos, de donde se pone en marcha la matriz causa-efecto. Es decir, son situaciones que requieren intervención de seguridad, ese tipo de situaciones que un modelo basado en primeros principios permite representar y extrapolar, porque posiblemente no tendremos datos de planta de un evento, de todos los eventos de seguridad que se puedan plantear, ¿no? Y después, fundamentalmente, esto es una característica de básicamente los simuladores comerciales basados en primeros principios, que es la posibilidad de reusar el modelo, ¿sí? Y la capacidad de mantenerlo, ¿no? Respecto hasta aquí hemos hablado de lo que es los conceptos de OTS y de la característica del modelo banal en primeros principios. Ahora vamos a hablar qué partes de la planta hemos representado. Podemos ver acá en un layout de la unidad. Estas son básicamente las principales componentes del proceso que se han representado en el modelo dinámico, ¿no? Y esta sería cada una de esas unidades o de sus componentes se han representado dentro del modelo dinámico. En este caso hemos usado el simulador HYSYS. Cada uno de estos componentes. Acá lo fundamental es que el simulador de proceso no contiene una unidad que sea un FSC. Por lo tanto, la unidad FSC se debe construir, es decir, el reactor y el regenerador se deben construir a partir de los bloques de simulación que provee el simulador. Para esto lo que hay que analizar es el reactor regenerador, cuáles son los componentes principales, y en función de eso se generan los bloques que lo representan. Para hacer esto, lo que hemos hecho es usar bloques estándar del simulador que representen diferentes áreas de la unidad de reactor regenerador. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque este es un componente, es el corazón de la unidad de FSC. Por lo tanto, toda la representación de las dinámicas asociadas tanto a la generación de nuevos componentes de productos como a la dinámica asociada a la temperatura y a las presiones, es importante representarla de forma adecuada. Básicamente las diferentes secciones que se muestran son cómo las diferentes partes del proceso se han representado en el simulador. Una vez que tenemos toda la aproximación a cómo se vamos a representar la planta y la unidad, un aspecto importante es, bueno, cómo generar el reactor de modelo. Ya tenemos modelado el reactor, pero lo que debemos hacer ahora es ajustarlo. Esto quiere decir calibrarlo. Para hacer eso, construimos el modelo del reactor basado en todos los datos de equipos, las propiedades termodinámicas, propiedades geométricas. Con eso se construye el modelo. Pero a partir de los datos de planta, que en este caso es una planta existente, se calibra el modelo. Calibrar significa utilizar todo el balance de calor del reactor y calibrar para que el reactor se comporte de forma similar a la planta. Comentaba que el reactor es uno de los componentes principales. ¿Por qué? Porque este genera la alimentación de la fraccionadora y que al final es lo que resulta en la diferente separación de los diferentes productos. Por lo tanto, para que las temperaturas asociadas en la columna sean similares a la planta, el reactor debe generar la corriente de alimentación que también sea parecida a lo que pasa en la planta real. Hasta aquí hemos hablado de lo que es la construcción del modelo. Ahora vamos a ver otro componente fundamental de software, que son las diferentes capas de software que aparecen. Yo me focalizaré básicamente en la capa de software que es el simulador de proceso, que es lo que hemos explicado antes, y después la capa de software que está encima del simulador de proceso, que es lo que sería la estación de instructor. La estación de instructor tiene varias funcionalidades. Una es gestionar la comunicación y transferir las señales hacia los niveles superiores. Después, representar las señales de campo
y las operaciones que se hacen, manualmente en el campo, por ejemplo, o los paneles locales, podría ser del horno. Y por último es un módulo que permite gestionar toda la simulación que quieres arrancar y parar y enviar comandos al sistema de control para que arranque y pare y haga o salve condiciones iniciales. Y después viene la otra capa superior, que es donde aparece el sistema de control. Sí, quizás, sí. Claro, complemento si te parece, José, sí, me parece bien. Con la capa del sistema de control. Como verán, primero para compartir, 800XA, que aparece en varias de las cajitas en azul en la parte superior de la presentación, corresponde justamente con el DCS de ABB, es la denominación del DCS de ABB, o sea, del entorno real, para la parte de control de proceso. Los sistemas instrumentados de seguridad, o sea, el SIS del entorno productivo, es de una tercera marca, pero también fueron emulados en el 800XA Simulator, digamos, en esta instancia de simulación del sistema de control. Bueno, por esta posibilidad justamente de admitir los comandos de simulación para sistemas SIS, ¿no? El bloque superior, cuando figura 800XA Operator Station, básicamente es la instancia HMI, la interfaz hombre-máquina. Como comentaron Mariano, desde el punto de vista del requerimiento de YPF y la necesidad, como también comentó José, de que un sistema OTS tenga fidelidad en la representación de los faceplates. Esto es funciona exactamente de esa manera, son copia exacta, tanto los faceplates o los displays, el listado de alarmas, el listado de eventos, los trends, los histories, son copia exacta de lo que hay en la planta, ¿no? En el caso de los bloques de abajo, donde estarían lo que figura como servidores, ahí tenemos 3 tipos de servidores dentro del 800. Lo que figura como DS significa Domain Server y viene a manejar los servicios dentro de lo que sería el dominio de YPF. O sea, todo lo que sería permisología de usuarios, políticas de seguridad, manejo de grupos y demás cuestiones. Lo que figura sobre la derecha como AS es el Aspect Server, es el encargado justamente de correr el core del sistema, es el que maneja la tecnología aspecto-objeto, que es donde está basado el 800XA, o sea, maneja el directorio de los aspectos de los diferentes objetos físicos y realiza justamente el mapeo con estos objetos. También ahí encontramos la seguridad del sistema, los nombres, las estructuras, el core del 800XA. Y lo que figura en el medio como CS, el Connectivity Server, es el Connect, es el OPC encargado de vincular a los controladores. En este caso, en una de las filminas que José mostró, figuraban los controladores AC800, los blancos de ABB. La idea es la conexión de esos AC800 con lo que conocemos como red cliente-servidor, ¿no? Un DCS con una arquitectura cliente-servidor. Ahora, toda esta lógica de control está emulada, está simulada en los soft controllers, los cuadritos que figuran abajo como SC. Los soft controllers es el emulador de alta fidelidad en los que corre la aplicación. 2 comentarios finales respecto a esta filmina. Lo que figura como Simulator Link es la interfaz justamente entre el simulador de ABB y la instancia del instructor, en este caso de InProcess, para que el simulador del 800XA en este caso pueda ser dirigido por el sistema instructor de InProcess, ¿no? A través de esta única interfaz se puede ensayar todo el sistema, tiene 2 partes, una que va en el servidor, lo que figura como Simulator Link Server, eso va sobre el Aspect Server del sistema ABB, y luego está el cliente del Simulator Link, que como ven está sobre la cajita, digamos, verde, o sea, queda del lado del componente del instructor. Puede ser, eventualmente, también una instancia de operación del 800XA, o no, como en este caso, que queda específicamente del lado del sistema instructor de InProcess. Yendo más a lo relativo a la arquitectura física, todo este sistema se implementó en forma virtualizada, o sea, se virtualizaron todos los servidores que yo estuve comentando de conectividad, de aspecto de dominio. La visualización de operación de la planta se realizó a través de 2 estaciones de operación, como están ahí diagramadas, de tal manera que los operadores del OTS pueden ver el proceso y todas las variaciones
en función de la estación instructor, que es la que está abajo, la que figura de InProcess corriendo sobre Aspen GSys. La tecnología de virtualización que se utilizó fue VMware. Como les comentaba, es una arquitectura cliente-servidor simple, o sea, no redundante. No se utilizaron switches, directamente las estaciones de operación cableadas hasta a los puertos de los servidores dedicados. Y luego, finalmente, quizás para comentar, la idea de la estación de operación maestro, la que está abajo, es donde el instructor imparte los comandos, ¿no? Para simular las situaciones reales de la planta con el fin de que los operadores puedan, bueno, practicar, efectuar acciones sobre ellas, tal como sucedería, en un entorno real, ¿no? El último slide relativo a la arquitectura, en este caso más de índole lógico, focalizarme sobre este link que existe entre el sistema de ABB y el sistema de InProcess. El 800XA Simulator Link, que sería la línea punteada de arriba, facilita la interacción justamente con los proveedores de modelo de proceso, en este caso InProcess, de tal manera que una acción del instructor puede ser activada del lado del sistema ABB tanto en forma sincrónica como en forma asincrónica, ¿no? Este link se puede activar o desactivar, lo cual define qué funciones en modo run o en modo freeze, según si está activado o está desactivado, justamente pueden correr, ¿no? Puedo nombrar algunas en el modo RAM. Bueno, por ejemplo, la transferencia de entradas y salidas entre controladores y el modelo del simulador, congelar la simulación, sincronizar el tiempo entre el simulador y el sistema de control, ¿no? Este tiempo se puede utilizar el tiempo real o se puede acelerar o se puede hacer más lento también, ¿no? En la ejecución free, bueno, también se puede ir a una ejecución paso a paso. ¿Qué más? Es un conector basado en Component Object Model, corriendo sobre Windows. Y la parte de abajo tiene que ver, el link de abajo es el OPCDA, en este caso, es la interfaz de las señales de proceso, que se va a intercambiar entre una unidad de ingeniería del lado del modelo del proceso, bueno, basado en un estándar abierto como el OPCDA, y enviar las señales al lado del simulador, o del lado del simulador del modelo, para poder escribir en el sistema de control, y esto también se puede hacer en forma sincrónica o asincrónica, ¿no? Hasta acá la descripción, y pasamos, en todo caso, le paso a Mariano para comentar un poco cómo fue la ejecución del proyecto. Sí. Bueno, en cuanto a lo que fue la ejecución del proyecto, desde el punto de vista de YPF, podríamos separarlo en 4 etapas principales. La primera es la colección de datos. Ahí participaron muchos grupos, muchas áreas dentro de la compañía. Entre ellas, como bien pueden ver en la presentación, se encuentra operaciones, donde ellos dieron el punto de operación nominal del proyecto, las variables críticas de referencia para simular el mismo, los instructivos de puesta en marcha, parada y distintas maniobras. Todo eso fue provisto por la gente de operaciones del catalítico. Luego, la gente de ingeniería de procesos nos ha pasado lo que son los balances de materia y energía, los PFDs, la composición de la carga, PNIDs, hojas de datos de los equipos. La gente de instrumentos fue la encargada de proveernos la lógica de seguridad y hojas de datos tanto de las válvulas como de los instrumentos de medición. Y la gente de optimización y control, que es la que administra el sistema de control distribuido, nos ha pasado todos los listados de entradas, salidas, de todas las variables, con todos sus rangos, la base de datos de control que posee todas las estrategias asociadas a la planta, y todo lo que han sido las pantallas de los HMI de las estaciones de operación de las consolas. Luego de esta etapa de colección de datos, la siguiente etapa, que podemos llamarla de revisión del modelo, hay 2 hitos fundamentales. Una es la revisión de estado estacionario. En esa reunión lo que se hace es que se permite ver el modelo de la planta simulado y chequear que se condiga con los balances de materia y energía y valores de principales variables.
un tiempo después, lo que se hace es la MAT o Model Acceptance Test, que es una vez que se implementa el control a la planta simulada. Cuando hablo de implementar el control me refiero a con los controladores simulados en el HYSYS, no en el emulador de ABB. Ahí se prueba el llevar la planta de un punto conocido a otro y ver que todas las variables se evolucionen de la forma como lo harían en la planta real. Una vez cumplida con esta etapa, a lo que se procede en este tipo de proyectos donde hay más de un proveedor generando el simulador de entrenamiento, es a lo que se llama integración del sistema. Esto es conectar a ese modelo simulado por la gente de InProcess íntegramente en HYSYS con la emulación del sistema de control y seguridad generado por la gente de ABB. Ahí se van coordinando diferentes reuniones una vez que se hace la FAT de los sistemas por separado, donde se van conectando los controles a lo que es la emulación del control en el sistema de ABB. Al irse pasando estos controles, se va chequeando de que la dinámica de la respuesta de las distintas variables sea la misma dinámica que se posee en la planta. Por eso es muy importante que la gente de operaciones, que es quien está todos los días con el proceso y que tiene el feeling de cómo se sienten los distintos controles de la planta, vaya dando su feedback para permitir, al ir iterando estas reuniones, hacer los ajustes necesarios al modelo simulado para que se sienta como la planta real. Debido a la dispersión geográfica que hemos tenido de los diferentes participantes, como bien había adelantado Nicolás hace un rato, se trabajó con gente en base en España, en Mendoza, en La Plata, en Buenos Aires. Todas estas etapas de iteración se hicieron en forma virtual, con reuniones vía Teams durante todo el transcurso de la etapa de integración. Una vez finalizada con esta etapa de integración, tenemos la etapa final, que es la de la puesta en marcha. Ahí sí nos juntamos todas las partes en el complejo industrial donde se monta finalmente el simulador y se hacen las pruebas de aceptación del simulador. Ya en sitio se brinda la capacitación a los diferentes sectores que intervienen en el proyecto y se pone en marcha el simulador para su posterior uso. Post-SAT hay un periodo en el que se reportan y corrigen pequeños errores que se van detectando con el uso de la herramienta, pero ya ahí consideramos de que la herramienta está disponible y lista para ser usada. Ahora te paso, Nico. Dale, algunos elementos quizás de la visión de ABB. En principio, bueno, definimos el proyecto en cuatro etapas principales. Cuando Mariano hablaba de la recolección de datos, desde el punto de vista de ABB, tiene que ver, bueno, con el dimensionamiento del sistema en función de la cantidad de señales, tanto a nivel físico como a nivel, las señales de físico y de comunicación, tanto el DCS como el SIS, teniendo en cuenta que para el caso del DCS, digamos, la simulación del sistema se realizó tomando un full backup actualizado, ¿no? Que fue provisto justamente por IPF de cada uno de los sistemas de control de planta, siendo que los sistemas SIS o instrumentados de seguridad fueron emulados trasladando las funciones que existían en este sistema de terceros al sistema ABB. Entonces, de alguna manera, como parte del desarrollo del proyecto, también se encuentran elementos a corregir en la documentación, ¿no? Que quizás en el entorno real, la documentación no está actualizada, en todo caso, al entorno real, que es parte de una tarea del proyecto. Como se ve en la primera columna, no todas las señales que existan en el entorno real necesariamente tienen que ser parte de la simulación. Bueno, entonces fíjense que en el caso de FSC2, que es Luján de Cuyo, más o menos el 50% de las señales físicas fueron integradas al modelo. En el caso de comunicación, un poquito menos o un poquito más, perdón, del 10%. En el caso de La Plata, este porcentaje es un poquito mayor, casi la totalidad de las físicas. Y bueno, un poco más de la tercera parte de las que estaban en comunicación. Como comentario final, bueno,
la necesidad o lo interesante o lo requerido en relación a estos test iniciales o pruebas unitarias antes de pasar al sistema completo, y la necesidad de luego sí de las pruebas o la integración de los sistemas, donde bueno, el equipo de InProcess cumple un rol fundamental y que ahora José en todo caso va a profundizar. Del lado ABB, creo que todos coincidimos, un proyecto de este estilo tiene un tiempo de ejecución estándar de alrededor entre 10 meses y un año, que podrá ser ajustado a otras realidades, pero más o menos para poder transmitir una dimensión del tipo de proyecto del que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Perfecto. Hasta ahora lo que hemos hablado es, usted se puede ver que es hacer un OTS básicamente tiene tres componentes o tres tipos de participantes, digamos. Una es quien se dedica a la parte del sistema, la soporte al sistema de control, los aspectos de modelización e integración y los aspectos de la operación, es decir, la información y el conocimiento del proceso. Serían básicamente los tres componentes que participan en un proyecto de este tipo. Por lo tanto, para tener un proyecto de OTS exitoso es fundamental que esas tres partes estén bien complementadas. Entonces, acá en esta slide se puede ver básicamente cuáles son los aspectos principales que desarrolla cada una de las partes en las diferentes etapas del proyecto. Acá lo que he puesto son tres niveles o tres etapas, grandes etapas que tiene un proyecto de OTS, que sería la parte de desarrollo de modelo, el aspecto que es la integración y después todo lo que sería el test del sistema integrado del OTS, ¿no? Y evidentemente el entrenamiento. Esto lo podemos ver con más detalle si hacemos un Gantt simplificado de lo que sería la ejecución de construcción del modelo y los aspectos de integración, ¿no? Porque se puede ver que en la primera fase todo cae sobre la integración de modelo, desarrollo de modelo, después desarrollo de pantallas que representan a la estación de instructor que permiten al instructor navegar sobre el proceso y después toda la parte de integración. Sin embargo, en paralelo a eso se van ejecutando lo que ya explicó Nicolás, cómo se va desarrollando, cómo se va preparando todo el sistema de control que va a ser emulado. Y por último está, evidentemente, todo el conocimiento de procesos que se debe ir volcando. A cada una de las etapas tenemos un nivel de conocimiento diferente, ¿no? Esto se puede ver mejor quizás en esta siguiente slide, que es donde muestra la información que provee, en este caso YPF, sobre los equipos, que es toda la información de ingeniería de un equipo, que es lo que permite empezar a construir el modelo. Después, la narrativa de control, es decir, cómo se controla la planta. ¿Por qué? Porque antes de hacer la integración, lo que se hace es, se integra y se modela todo el sistema de control de los aspectos, de cómo se controla el proceso. Eso se incluye dentro del modelo. Y en ese punto estamos en condiciones de ejecutar lo que sería el modelo Acceptance Test, que permite verificar que las dinámicas del modelo sean consistentes. En este punto, cuando es una planta existente, tenemos datos de planta, por lo tanto permite que se verifiquen durante el MAT, permite verificar que la planta se está comportando de forma similar a lo que se espera. Evidentemente después aparecen otros componentes que son los aspectos de integración. Es decir, una vez que tenemos el modelo construido, necesitamos generar pantallas para la estación de instructor y empezar a integrar la base de datos del sistema de control con el modelo. Esto significa que todo el control que está internamente en el modelo lo transferimos al sistema de control. Esa sería la etapa de integración, que es la parte más intensa, porque quiere decir esto es como si tenemos una planta en funcionamiento y vamos a cambiar el sistema de control, ¿no? Eso es lo que sería la etapa, la tarea principal de la fase de integración. Evidentemente, para hacer eso hay que prepararlo al modelo para conectividad. Y es aquí donde viene el balance, la clasificación de la IO list, de la lista de entradas-salidas que tiene el DSS y cuáles de esas señales se seleccionan para ser integradas. Porque evidentemente, como explicó Nicolás, no todas las señales están representadas en el modelo.
durante todo este proceso se va generando muchísima documentación que permite, además, verificar el proceso, permite hacer una revisión, en el caso de plantas existentes, de la documentación existente del proceso y cómo se puede mejorar. Al final, todo este proceso lleva a generar un manual de operación del OTS, que evidentemente puede ser complementado después, dependiendo del estado de la documentación de la planta, con el manual de operación de la planta. Una vez que tenemos ya, hemos integrado, hemos hecho todo el proceso de construcción del OTS y hemos llegado a la fase de validación, el siguiente paso es cómo se desarrolla un programa de entrenamiento. Es decir, ¿qué hace? Ahora, hasta aquí hemos hablado de cómo construir el OTS, pero ahora es cómo se usa el OTS. Y en este caso hay un aspecto fundamental, es cómo se genera el programa de entrenamiento. Que es otro componente muy importante y que garantiza la usabilidad del OTS, sobre todo en el futuro. Para esto es, a partir de toda la información de procedimiento que existe en la planta, se desarrollan, se la identifica y se procede a identificar, a generar el contenido del sistema de entrenamiento. Para esto tenemos que identificar dentro de todos los procedimientos cuál es el componente teórico y cuál es el componente práctico, porque eso nos permitirá formular de forma adecuada todas las sesiones de entrenamiento. Esto significa que, por ejemplo, el aspecto teórico de cada sesión de entrenamiento o del escenario en el cual queremos entrenar, tenemos que explicar conceptos y cómo se desarrolla el fenómeno, cuáles son los fenómenos implicados ahí. Desde el punto de vista del contenido práctico, hay que explicar detalladamente cuáles son las acciones, las secuencias y qué cosas se tienen que tener en cuenta cuando se ejecuta algún tipo de acción. Esto significa que lo que permite hacer esto, si uno genera este tipo de contenido, permite identificar, por un lado, explicar claramente cuáles son los fenómenos y por lo tanto transferir conocimiento de qué es lo que está pasando en un escenario particular. Y por otro lado es generar de forma ordenada todo el contenido práctico, cómo se deben ejecutar las sesiones y qué se espera que hagan los operadores. Evidentemente esto tiene mucho más importancia cuando son operadores nobles, que cuando tenemos operadores experimentados. Al final todo esto se genera muchísima documentación referida a todas las características y cómo se describen los escenarios. Un aspecto importante de toda esta secuencia es cómo se identifica el nivel de competencia de los operadores. Porque según esto, va a permitir establecer cuál es la necesidad de entrenamiento que tiene cada uno de los operadores. Entonces, es identificar los candidatos y además si hay algunos que tienen experiencia ya como operadores de panel, ¿no? Por lo tanto, esta clasificación es también muy importante, es identificar el nivel de competencia de los operadores. A partir de ahí se puede diseñar lo que sería el programa de entrenamiento. El programa de entrenamiento tiene varios niveles y que permite ir identificando. Generalmente lo clasificamos en 5 niveles que tienen diferentes grados de dificultad y se concentran en diferentes puntos de operación del proceso. Evidentemente, por ejemplo, tenemos el nivel 5 que está focalizado o el nivel 4 es en eventos de operación, qué es lo que sucede si hay un evento inesperado, cómo debe reaccionar el operador, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que permite complementar y generar un sistema de entrenamiento, un programa de entrenamiento para los operadores. No sé, Cristian, si tú quieres añadir algo aquí sobre tu experiencia con las sesiones de entrenamiento. Gracias, José María. Bueno, buenos días a todos. Yo les vengo a comentar y un poco a intentar que visualicen, ¿no? Digamos, lo que como usuario nos significó, como usuario final de todo este producto, que la verdad que llevó muchísimo tiempo y mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y bueno, somos los afortunados de usar el producto final, ¿no? Entonces, para poder poder darle esa visión, comentarles un poco lo que significó para nosotros
Fueron prácticamente 2 años de intenso trabajo, mucho trabajo en equipo con José María, con Mariano, con la gente de ABB. La verdad que mucho trabajo a la distancia, ¿no? Pero la verdad que fue mucho trabajo y el producto final de alguna manera, eh, yo le digo, está hecho a medida, ¿no? O sea, lo que hoy día disponemos es un OTS que está hecho a la medida de la planta y de la idiosincrasia de un proceso como el cracking catalítico en este caso, que no es fácil, que es complejo y la verdad que fue mucho trabajo, pero la verdad que estamos muy conformes con lo que hoy día tenemos y nos está rindiendo muchos beneficios, ¿no? Entonces, un poco contarle esa visión para que se haga una idea de lo que uno ve. En definitiva, es por un lado una estación del instructor y por otro lado las estaciones del operador con un arreglo exactamente igual que la consola operación del cracking, ¿no? La diferencia es que es un sistema que no está conectado a las válvulas, ni tiene, digamos, ni los lazos controladores, ni los TI, ni los FI, sino que en ese caso, digamos, es alimentado por el simulador de procesos, el cual es el que, gracias a todo el trabajo que se hizo con ABB y su simulador, ese es el que alimenta a la estación de control, pero la estación de control tiene exactamente la misma alarma, tiene los mismos sistemas de emergencia, tiene los mismos lazos de control, así que desde lo básico que es operar un lazo de control, ahí empieza este programa de entrenamiento, ¿no? O sea, desde algo que nos puede resultar muy básico, pero que en la operación normal es muy difícil de poder entrenar, ¿no? Uno cuando, los que tenemos experiencia en esto de entrenar a operadores y tenés que entregar un lazo, tenés que ver un lazo que no, y moverlo en determinados intervalos de movimiento que no vayan a generar una perturbación grande al proceso porque la persona está entrenando. Entonces es muy difícil ese equilibrio. Con esto se puede lograr lo que se imaginen. Desde lo Y básico, un quizá, lazo de control. Cristian, quizás lo podríamos explicar, eso lo podrías explicar en la slide siguiente cuando tenemos la parte de un ejemplo, ¿no? De Ok, ok. de la operación. Creo que... Perdón. Siguiendo con eso, entonces, nuestro programa arrancó ahí. Eso es lo que uno visualiza es eso. Puedes volver uno atrás, así me tengo un poco para explicarle ese paso uno. ¿Ya Ahí. está? Esa exactamente es esa. Eh, entonces uno logra, digamos, desde lo más básico hasta lo más complejo, que son en este caso tienen cargado escenarios de emergencia, 15 escenarios de emergencia. Pero en toda la instancia la planta está hecha a medida, o sea, nos hicimos mucho trabajo y logramos volcar, digamos, por ahí toda la experiencia que uno puede tener, mucho o poco, en un proceso tan complejo como esto, está volcado hoy en el OTS. Porque, para realmente cuál es el desafío, que el sistema funcione exactamente igual que lo que hace la planta, ¿no? Entonces, para lograr eso, desde, no sé, el datasheet de una bomba hay que cargar los diámetros de la cañería, hay que cargar, digamos, las elevaciones entre el reactor y el regenerador. En un sistema, en este caso, es un flexi-cracking, así que imagínense, circula gracias a esa diferencia de altura, con lo cual el sistema tiene que reproducir la misma dinámica de la circulación de catalizador que lo hace la planta en la realidad, asociado a la reacción química. Tuvimos que trabajar mucho en el paquete de la reacción química, cómo simularlo. Eso involucró obviamente con la gente de InProcess, pero también con la gente de IPF, con nuestra gente que maneja nuestros procesos químicos, con el modelo químico que ya teníamos del cracking, lo volcamos al OTS, de forma tal que, si bien nos sirve para exactamente producir el rendimiento de isobutileno o el rendimiento de propileno, pero la dinámica es exactamente igual, porque el aumento de temperatura o el descenso de temperatura con la circulación tiene que ser como el operador lo ve. Entonces, eso fue un gran trabajo, ¿no? ¿Dónde nació toda esta necesidad? ¿Por qué le insumimos tanta energía y tanta dedicación? Un poco lo que está descrito acá en la excelencia operacional, ¿no? Esta planta, para situarlos, es una planta que cuando empezamos a trabajar había tenido prácticamente un 80% de recambio. O sea, de la plantilla original que puso en marcha la planta por primera vez, el 80% se jubiló.
con lo cual teníamos un gran número de operadores sin experiencia, con muchas ganas de aprender, en un proceso complejo como el cracking. Entonces, lo difícil que se hace en ese caso es cómo entrenarlos, cómo lograr que tengan o que manejen el riesgo, ¿no? Uno de los puntos, aspectos principales de la excelencia operacional, cómo hacemos para que logren tener idea del manejo del riesgo. ¿Qué herramientas les damos para que puedan manejar el riesgo de una operación como el cracking, ¿no? Entonces, nuestra versión clásica de entrenamiento era el relato. El relato, la clase tipo aula, ¿no? Con algunas presentaciones, con algún material bibliográfico, etcétera, etcétera. Eso sí es una parte del entrenamiento que es buena, que es necesaria, que es el manejo de los conceptos, pero después, a la hora de estar frente a la realidad, ¿no? Y cuando sucede una emergencia tenemos una cantidad N de alarmas que suenan al mismo tiempo, entonces poder reproducir esa situación emocional y prepararlo psicológicamente a la persona era imposible. Ni hablar cuando, como les decía, era un gran número de personas. Entonces, nuestro viejo programa de entrenamiento teníamos prácticamente en 2 años, logramos entre parte teórica y parte práctica, dedicados a esto, ¿no? Se exponía una persona dedicada, doblado en el turno, como lo llamamos acá, o sea que estaba dedicado solamente a capacitación, nos llevaba 2 años formar uno y con mucha suerte 2 operadores de consola, lo básico, ¿no? De ahí más empezaban a rodar. ¿Y qué no encontramos? Que a lo mejor estaban preparados, le tomamos el examen, rendían, fantástico. En la primera emergencia que tenían, a pesar que se lo sabían de pe a pa el procedimiento y demás, en la primera situación real, bueno, reaccionaban de distinta forma, ¿no? O sea, algunos se quedaban atónitos y no atinaban a tocar una variable y otros por ahí se desesperaban. Entonces, bueno, lógicamente eso lo hace la experiencia y el número de emergencia, como en todos lados, eso no cambia. Pero bueno, acá el OTS es una herramienta valiosísima, porque te permite achicar distancia, achicar tiempo y ganar en experiencia sin que esto obviamente genere una perturbación en la planta, ¿no? Entonces, en resumen de lo que estamos viendo en este slide, nos permitió no solo el entrenamiento, sino nos permitió trabajar un montón de otros aspectos importantísimos para nosotros que hacen al entrenamiento en sí, ¿no? Un gran desafío que nos encontramos sobre todo actualmente con las nuevas generaciones de operadores, que es un tema importantísimo y que hay que trabajarlo, es que le doy el relato de un operador que me dijo un día, ¿no? Yo un día estaba intentándole hacer ver los riesgos de la operación y decía, mirá, cuidado con esta variable, si se excede puede haber una explosión, puedes tener un incendio, se rompe el sello de la bomba de carga, vas a tener una emergencia grande. Y él me miraba, ¿no? Me miraba, sí, 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 sí. Me decía, de repente en un momento me dice, ¿sabes qué, Cristian? Yo nunca vi una explosión. Nunca escuché una explosión, no estuve nunca en un incendio, ¿no? Entonces ahí fue una de las cosas que me movió un poco para trabajar en este tema mucho, porque es la verdad. Uno trabaja en este sentido y esa parte no se la puedes explicar ni contar, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas permiten realmente dimensionar ese tipo de cosas y lograr capacitar de otra forma, ¿no? A través de la vivencia de las personas, ¿no? Pero hoy día los operadores son muy amenos a eso, a probar, a testear, a vivir la experiencia del entrenamiento. Si es un relato, no da los mismos frutos. Y hablando de resultados, este es uno de los primeros, hemos tenido muchísimos resultados, pero si tuviera que resumirlo, algo tan sencillo como el procedimiento de parada de puesta en marcha, en la slide anterior que veía en una gráfica es el procedimiento real de la planta, ¿no? El que vino de diseño. Y en el procedimiento, ¿qué sucede? En un cracking, vos estás parando, cuando estás arrancando, y estás manejando varios sistemas en forma paralela, ¿no? Tenés por un lado el reactor regenerador, por otro lado tenés el sistema de fraccionamiento, y por otro lado tenés la planta de gases. Son sistemas con su dinámica, son como si fuesen 3 mundos distintos, que están relacionados, pero que en la puesta en marcha o en la parada los vas llevando al mismo tiempo. Entonces, si usted ve en el procedimiento, establece acciones que temporalmente coinciden y se tienen que ir suscitando a la misma vez, ¿no? Entonces, coordinar esos 3 mundos, por decirlo así, al mismo tiempo, es dificilísimo, ¿no? Y explicar cómo hacerlo
sin vivir lo más difícil aún. Bueno, con el simulador, una de las primeras cosas que simulamos fue la parada de planta. Apenas lo tuvimos el producto, justo se dio la parada real de la planta, parada programado 2019, y logramos llegar al paro bien armados y bien entrenados con todos los operadores a través del simulador, ¿no? ¿Y qué logramos con eso? Por ejemplo, nuestro procedimiento de diseño, ¿no? Contempla sacarle la carga al cracking o dejar de alimentar la carga al cracking sin que la unidad se termine parando, ¿no? Lo histórico que se hacía, sí, se llegaba hasta un punto, se bajaba, hasta que llegaba un punto que era tan inestable estos tres mundos que lo decían, que era imposible mantener. Lo que hacía el operador, activaba su sistema de emergencia o se paraba solo la planta y ya se salía de control y llegaba a posición segura, ¿no? Eso trae desventajas, serias desventajas. Una de ellas es la antorcha que están viendo ahí. El gráfico en celeste es nuestro medidor de antorcha, el flare. En una parada normal teníamos emisiones de por lo menos 36 toneladas, si no más. 36 toneladas hora, ¿no? Antorcha, porque era todo el producto de cracking que termina en la fraccionadora y el acumulador de cabeza iba a antorcha. La gráfica que ven en verde es la carga, la unidad, ¿no? Entonces, cuando queríamos esta operatoria, de ir sacándole carga secuencialmente a la unidad, llegaba un punto en el cual no lográbamos controlar estos tres mundos, por decirlo así, que terminaba parándose y tenían unas emisiones altísimas a la antorcha, con el impacto medioambiental, económico y el riesgo de seguridad que eso significa, ¿no? Ni hablar que ese tipo de parada termina siendo una parada súbita, con lo cual al sistema reactor regenerador le puede hacer alguna marquita, ¿no? O no terminar de realmente regenerar bien el catalizador y consumir todo ese carbón, que en definitiva es lo que uno busca para que después la parada, los tiempos son más cortos. Un catalizador bien regenerado me permite después descargarlo más fácil y entrar más rápido la gente de mantenimiento a repararlo, ¿no? Bueno, entonces uno de esos resultados con el simulador es la gráfica que ven a la derecha, donde logramos hacer exactamente la misma operatoria en menos tiempo, porque encima fue menos tiempo, una reducción de carga que llegamos al mínimo que establecía el diseño por primera vez y sin emisiones de la antorcha, digamos, porque se pudo parar de acuerdo al diseño, o sea, realmente comprobamos que se podía. Bueno, eso obviamente fue fruto de la gente que lo hizo, ¿no? Que son los primeros destinatarios de esto, los operadores de sala, y nuestra gente, pero fue gracias también a todo el entrenamiento previo que les ayudó a enfrentar la misma situación, no sé, N veces antes que fuese realidad, ¿no? En las primeras sesiones, eh, hablando un poco del programa, de cómo encararlo, hay un montón de para hablar, pero si tuviese que dar algunas recomendaciones que nos dieron fruto y fueron útiles para nosotros, fue realmente, por un lado, darle la importancia al sistema, ¿no? Que tiene, ¿no? Entonces, el que va a entrenar, primero tiene que capacitarse. O sea, previamente tenía que haber leído, con conocimiento de lo que iba a entrenar, ¿no? Ese era el primer requisito, de forma tal que le diéramos la importancia que tenía una sesión. Y después empezamos justamente por la gente que más experiencia tenía. ¿Por qué? Porque necesitábamos aliados en ese sentido, ¿no? La gente que es reconocida, la gente que tiene mucha experiencia, la gente que maneja la planta realmente, son los primeros que me dediqué a que conocieran el sistema. Y cuando logramos que ellos, en una sesión de entrenamiento, se sintieran en la silla, en la sala de control, con la misma nerviosismo y que le transpiraran las manos de la misma forma, dicho por el textual y dicho por ellos, ¿no? Le transpiraran las manos exactamente de la misma forma que pasaba en la realidad. Cuando logramos eso, fue muchísimo más sencillo trasladarlo al resto y realmente empezaron a ver los beneficios de esta herramienta. Creo que con esos comentarios podemos pasar básicamente a las conclusiones, ¿no? Y con eso creo que ahí podrás comentar un punto más ahí sobre las sesiones de entrenamiento que se han hecho como resumen, ¿no? Para un poco cerrar Como la razón. presentación, ¿no? Básicamente creo que simplemente destacar que un aspecto fundamental de este TS es el haber hecho, basado en un modelo de primeros principios. Eso permite que se parezca mucho a la planta, inclusive mover a la planta hacia puntos donde nunca ha operado antes. Esas son las características que tiene un OTS de este tipo, ¿no? Y por último, creo que toda la experiencia de IPF, después de casi un año y
casi un año y medio de entrenamiento y de uso del OTS puede dar un poco un resumen de su experiencia con esto. Acá yo creo que son grandes números que muestran básicamente los resultados generales, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Cristian, antes de pasar a la última slide con ABB. Cómo no, cómo no. A ver, resumiendo los beneficios de esto, los beneficios son muchísimos, ¿no? Pero el primero que yo rescato o resalto un poco el que hablaba recién de lograr tener un programa de entrenamiento que realmente sea sólido, que realmente tenga base firme, fue fundamental para una necesidad, como le decía, que era de más del 80% de recambio, ¿no? Para cualquiera que está en operaciones, si le decimos que más del 50% de recambio es importante, imagínense el 80%, es realmente, digamos, requiere un plan de prácticamente de contingencia y de emergencia que hay que atacar esa situación porque sabemos que los turnos se debilitan y la verdad que logramos tener un plan muy sólido y de ese plan hoy, para hablar de números, hemos logrado formar más del doble de operadores que formábamos al mismo tiempo antiguamente. Una formación mucho más sólida, ¿no? Porque tienen, o sea, el hecho de experimentar la realidad, eso no tiene precio, ¿no? O sea, lleva muchos años a las experiencias reales lograr lo mismo, ¿no? Obviamente las experiencias son necesarias, pero esto es un paso importantísimo. Hoy, tan así que... Si te parece, le damos paso a Bebé, que un poco haga un cierre de lo que... Y ya abrimos el poco de preguntas que pueda quedar de tiempo. Y que a Bebé, a ver, no sé si tú quieres comentar algo más, Nicolás, sobre... Un breve comentario simplemente, José María, en relación al requerimiento de coordinación entre los diferentes actores, ¿no? Para que un proyecto de esta naturaleza pueda ser llevado adelante. Acá tenemos 3 actores principales, YPF, ABB, Inproces, inclusive trabajando desde lugares geográficamente dispersos, ¿no? ABB tuvo 2 equipos en Buenos Aires y otro su equipo en Oslo, su centro de excelencia. Inproces de Barcelona y YPF de La Plata y de Luján de Cuyo, creo que quizás es la característica fundamental desde nuestra visión para que un proyecto de este tipo pueda avanzar, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, muchas gracias a los 4 por la presentación. Creo que estuvo todo muy claro, muy completa la presentación. Felicitaciones también por el gran trabajo realizado. Mientras abrimos el espacio para las preguntas, les comento el cuestionario que necesitamos que los participantes completen. Se debería estar abriendo en un panel a la derecha para poder completarlo. Y bueno, mientras puedan ir completando ese cuestionario, podemos ir arrancando con las preguntas que tenemos para la sesión. Vamos a abrir el panel. Bueno, tenemos una pregunta de Haroldo Fuster que dice: buenas tardes, ¿qué tiempo llevó en total desde la obtención de la información hasta la implementación del sistema de entrenamiento? Me animo a responderle, como le decía, son de trabajo neto hasta poder tenerlo, la primera versión del sistema, como le decía, fueron 2 años. Después el programa de entrenamiento ha seguido, desde el 2019 que lo tenemos, hemos seguido hasta hoy, estamos trabajando en ese programa de entrenamiento, cada vez lo vamos perfeccionando más y agregando más componentes, ¿no? Tal es así que hoy día estamos entrenando a operadores de campo, donde usamos la práctica del simulador les permite conocer el proceso en sí, potenciando o complementando el campo. Quizás yo tengo un comentario aquí. Desde el punto de vista del proyecto de desarrollo del modelo hasta la integración con el sistema de control, eso alrededor lleva más o menos unos 6 meses. El punto aquí es que en las plantas existentes hay todo un proceso de ajuste,
todas las dinámicas que se observan, y eso es un proceso que más o menos dependiendo de cómo de las percepciones que tengan o la antigüedad de ciertos equipos, el modelo se debe ir ajustando para que represente mejor las dinámicas, ¿no? Y en este caso es un trabajo conjunto entre los desarrolladores del modelo y quien opera la planta, que permite ir ajustando, obteniendo más información si a veces vemos que hay algún aspecto, por ejemplo, algún compresor que tiene una curva, estamos tomando la curva de as-built, que cuando se ha definido, cuando se instaló el compresor, y posiblemente tiene que ser ajustada a la curva que el compresor tiene actualmente, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que se van ajustando, entonces en general puede llevar unos meses más, pero yo diría que desde el inicio de información hasta que el modelo está integrado y se puede empezar a testear con entrenamientos reales o situaciones reales, entre 10 meses, un año, ya está en condiciones de empezar a ser testeado. Evidentemente todo eso depende de las características del proceso. Hay procesos que son un poco más, representarlo y modelarlo puede ser más corto o más largo, depende de cada proceso. Gracias por la respuesta. Yo tengo otra pregunta. Me imagino que una de las utilidades principales que tiene este tipo de sistemas, como bien comentaron, es para entrenar a los operadores fundamentalmente en respuesta a situaciones de emergencia, ¿no? Que es por ahí donde cuesta más tiempo en la vida real generar experiencia, porque no se generan situaciones de ese tipo todos los días. Ahora, la duda que me genera es cómo se trabaja en el modelado y sobre todo en la validación de los modelos para ese tipo de situaciones, donde muchas veces puede pasar que se plantee situaciones de emergencia que nunca han ocurrido en la planta o que han ocurrido hace mucho tiempo y no hay datos históricos o suficientes como para validar los modelos, ¿no? ¿Cómo se trabaja para construir y para validar? Sí, Tomarlo posta, si te parece. sí, Lo- adelante, que digamos, las secciones que están simuladas, que en este caso son la parte de cracking y fraccionamiento, están exactamente igual a la realidad. O sea que la operación normal vos la puedes ver en el sistema de control y en el simulador y no te das cuenta cuál es cuál, porque las estaciones son iguales. Las situaciones de emergencia, o sea que la situación normal se puede practicar ahí. Y las situaciones de emergencia requieren de trabajar con gente con mucha experiencia, ¿no? Porque sí, como decía, hacerlo a medida y requiere de, bueno, un poco el conocimiento de la planta e interactuar con el simulador para que termine reproduciendo lo que en la práctica se ve, ¿no? Entonces, la parte básica la tiene, que es todas las dimensiones de los equipos, la inercia, digamos, los volúmenes, las velocidades, ¿no? Pero requiere de irlo testeando y volviéndolo a probar hasta que realmente reproduce lo que uno ve en la realidad. en general, como el modelo está basado en primeros principios, ¿eso qué significa? Que se representan, es decir, lo que se representa aquí son todas las leyes de conservación, las leyes de transferencia, por lo tanto, y fundamentalmente en el caso de un modelo dinámico buscamos representar también la dinámica del sistema, ¿no? Por lo tanto, en principio, si el modelo se incluye todo el detalle, sobre todo las dinámicas principales, eso permite predecir y extrapolar situaciones. Evidentemente nunca será exacto a la situación de emergencia que podría ser cuando vamos ya al límite digamos, de la explosión. Pero todo lo que sucede en la cascada de efectos que se van a producir, los diferentes disparos que van a ocurrir debido a la cascada de eventos, alarmas y condiciones de trip que empiezan a aparecer, esos en general los modelos los representan bastante bien, sobre todo porque el modelo tenemos varias fases de validación, ¿no? Primero representar condiciones de estado estacionario en diferentes puntos de la planta, en dinámico. Después, qué es lo que sucede cuando el modelo se empieza a perturbar, que es lo que se hace cuando se hace el modo de acceptance test, que permite, digamos, llevarlo al sistema a situaciones extremas, moviendo la carga y vamos observando cómo se comportan las diferentes tendencias de los diferentes variables del proceso.
Eso nos permite identificar si toda la dinámica es consistente. Y por último están las verificaciones que se hacen antes del FAT y el SAT, que permiten asegurar que frente a los operadores que tengan cierta experiencia, como menciona Cristian, en situaciones de emergencia, que lo puedan testear y vean que se comporte de forma similar. ¿Qué quiere decir? Que si bien el simulador, sobre todo el basado en primeros principios y de la planta completa o de la unidad de FCC completa, puede no predecir ciertos detalles de una situación de emergencia, como sería el límite de explosión, cosas de ese tipo, sí nos permite aproximarnos a esos puntos, ¿no? En definitiva, lo que estamos logrando es con este tipo de modelos que basado en primeros principios podemos representar el flow sheet completo de toda la unidad. Y eso quiere decir que tiene en cuenta todas las interacciones que aparecen entre los equipos y dinámicas principales. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las bombas se representan con toda su inercia, los compresores con toda su inercia, toda la reacción en las diferentes zonas están representadas de manera de poder representar diferentes zonas de presión y de temperatura en las diferentes unidades donde interese, donde hay mediciones, ¿no? Perfecto, muy completa la respuesta, muchas gracias. Tenemos tiempo, creo, para un par de preguntas más. Hay una que plantea Alejandro Pedecert. Dice, para InProcess, ¿podrían comentar por qué desarrollaron un modelo ad hoc en lugar de ajustar y calibrar el modelo incluido en HYSYS? Primero porque el modelo no digamos, como tal no existe en HYSYS en dinámico. Eso es un primer aspecto. Por otro lado, uno podía lo que hicimos aquí es ajustar, utilizamos un GLC Reactor para poder ajustar, representar todas las conversiones y además hacer un barrido exacto de todos los niveles de operación de la planta. Y por otro lado es que hay ciertos aspectos, hay ciertas señales que mostraban cierta interacción que queríamos representar. Eso en un modelo de HYSYS, digamos, estándar, perdemos cierto grado de libertad. Básicamente esa es la razón. Pero fundamentalmente es que no existe en dinámico una unidad de FCC completa, ¿no? Entiéndase unidad de FCC que represente las diferentes zonas, y que además represente, por ejemplo, la dinámica. Acá es muy importante cómo se comportan las slide valve, ¿no? Las slide valve hay que representarla, es un equipo fundamental en la forma de operación de la FCC. Eso con un modelo estándar no se podría representar. Es decir, todas las características, los detalles que necesitamos incluir para tener en cuenta toda la dinámica y fenómenos que aparecen alrededor de las slide valve, eso en un modelo estándar no sería posible. No sé cuánto tiempo pasará que Aspen tenga realmente un modelo que permita representar todos esos detalles, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto no es un modelo estacionario, sino un modelo dinámico y por lo tanto todas las dinámicas representativas y fundamentales deben ser representadas y tenidas en cuenta, ¿no? Básicamente esa es la razón. Queda muy claro. Y bueno, vamos a la última pregunta de Santiago Giaconis. Pregunta si con los nuevos operadores entrenados en el OTS llegaron a ver una reducción en la tasa de alarmas y si bajaron las intervenciones. Sí, respondiendo a la pregunta de Santiago, la verdad que sí, sobre todo en los escenarios más complicados. Inclusive hay escenarios que algunos operadores nunca lo vivieron, con lo cual en las sesiones de entrenamiento que fuimos desarrollando, inclusive llegaban a un shutdown de la unidad, ¿no? Esto estamos hablando que además de la operación normal, tiene también simulado todo el sistema de shutdown o de emergencia de la unidad, con lo cual en una sesión el operador opera como la realidad y eso generaba esta especie de desafío para ellos, ¿no? O competencia de lograr, una vez desatada la emergencia, que la desata el instructor, ¿sí? No le dice cuál es, pero él tiene que, se empieza, digamos, a través de las alarmas uno logra detectar si la persona conoce el sistema y logró detectar a tiempo la emergencia. Muchas veces pasaba que no, muchas veces que sí. Y después lo siguiente te permite ver cómo actúa, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cuáles son las primeras acciones? Evaluar después y después retroalimentar a la persona, ¿no? Entonces,
me acuerdo de las primeras simulaciones de los entrenadores, de operadores con experiencia que terminaban parando la planta. Y me decían, che, pero sí, la realidad es así. Entonces, cuando hacíamos el feedback de esa sesión, empezamos a ver, fíjate acá, esta variable, esta no tendría que haber actuado antes. Entonces, ellos mismos después nos pedían, bueno, quiero volver a entrenar, quiero volver a enfrentarlo. Y a lo mejor en 2 o 3 sesiones lograban salir airosos de la situación y la verdad que le dejaba una lección que de otra forma es muy difícil enseñar, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que fue muy constructiva la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Antes de cerrar el evento, les quería adelantar que la siguiente conferencia que tenemos programada para este ciclo de conferencias se va a realizar el miércoles 7 de julio a las 12 horas también, y va a ser sobre una aplicación de Video Analytics para seguridad en oil and gas, concretamente para monitoreo de distanciamiento social en planta, y va a estar a cargo de Andrew Mercader de YPF. También les quería recordar lo que comentamos al inicio sobre el lanzamiento del Call for Papers para el próximo Congreso de Refinación que se va a realizar en 2022. Y bueno, ahora sí, ya con la finalización de la sesión, les agradecemos a todos una vez más y damos cierre a la conferencia. Muchas gracias.